En la Edad Moderna empieza un despertar en donde se empezó a desarrollar el comercio, el capitalismo y en las ciudades se comenzaban a cuestionar los dichos por la Iglesia. El humanismo es un movimiento literario centrado en el hombre y la dignidad del espíritu humano. Buscaban explicaciones lógicas para los fenómenos naturales y la existencia del hombre en la Tierra, sin negar la existencia de Dios, y promover el desarrollo completo de la personalidad y la formación del hombre culto. Los humanistas se inspiraron en los modelos filosóficos, literarios y artísticos de los textos clásicos, y en ellos basaron su quehacer. El espíritu del humanismo se refleja en la creatividad artística del Renacimiento, en cuyas obras se aprecian claramente una profunda admiración por el ser humano, su belleza física y espiritual. El ser humano y su afán de conocimiento está cada vez menos centrado en la teología, abriéndose a nuevas fuentes del saber como las leyes, la historia, la medicina, la zoología, la química y la física. El Renacimiento fue un movimiento artístico, cultural y científico que tuvo lugar en Europa. Se caracterizó por una profunda admiración por la cultura clásica y por la búsqueda de la belleza y la perfección en todas las formas del arte. Los artistas renacentistas se inspiraron en la naturaleza y en la anatomía humana para crear obras realistas y llenas de vida. También fue una época de grandes descubrimientos científicos, como la teoría heliocéntrica de Copérnico y las leyes de movimiento de Newton. Tuvo un gran impacto en la cultura y la sociedad europea y se sentó las bases para la Edad Moderna. Dentro del Renacimiento está el antropocentrismo, donde todo se estudia con referencia al ser humano, y el individualismo. El ser humano se define por su individualidad frente a las ideas de colectividad de la Edad Moderna. En la ampliación del horizonte geográfico, se tenía la idea de que el mundo en el siglo XV era plano o cuadrado, en donde en algunas regiones habitaban monstruos y se creía que la Tierra era el centro del universo. Cristóbal Colón fue uno de los primeros en estudiar el tema de cómo descubrir nuevas rutas marítimas. Luego de varias audiencias con reyes, la reina Isabel I auspicia el viaje de Colón, creando las capitulaciones de Santa Fe, proporcionando 3 barcos, la Niña, la Pinta y la Santa María, llevando con estas las Bahamas y descubriendo un nuevo continente obteniendo muchas riquezas, pero nunca se cumplió con las capitulaciones. Américo Vespucio es el que llega a América del Sur, afirmando que se trataba de un nuevo continente. Hernando de Magallanes fue el primero en dar la vuelta al mundo. Murió en las Indias. Las reformas religiosas iniciadas en Alemania por el monje Agustino Lutero se fundamentan en las voces de protesta por la situación que vivía gran parte de los miembros. La ruptura de la unidad religiosa terminó manifestándose como protestante y católica, aunque se dice que una tercera, que es la contrarreforma. Tuvo importantes consecuencias como la guerra de la religión y la confesionalización de la política y de la vida cotidiana europea. Los motivos fueron la crisis del poder de los papas, las dificultades en el alto y bajo clero, el aumento del poder de los reyes, el desarrollo del pensamiento humanista, etc. La Ilustración fue un movimiento basado en la razón con el fin de promover la cultura en todos los ámbitos posibles. Se apoyaba en el dominio de la razón para explicar el mundo natural, la sociedad y las ideas políticas. Este movimiento pretendía iluminar al mundo con la luz de la razón. El absolutismo fue un sistema político predominante en los siglos XVII y XVIII, caracterizado por la concentración del poder en manos del monarca. Se justificaba mediante el derecho divino y la razón de Estado, y se garantiza el orden interno mediante la formación de una burocracia y el control de la economía.